es el amor, nos tiene de red. Seré tu eterno enamorado y te aseguro que todas las noches. No sean malos, no le hagan eso a ese gatito. Hoy decidí nadar en los ríos de la humildad, ya que aterricé en un lugar con la triple P, polémico, precario y paste. Sabes que tu tez corre peligro cuando estás en un lugar que fomenta los viajes a Durango, porque lo mejor de Durango es cuando no vas. Sacando mi lado más OH, es decir, objetivamente humilde, no es feo el aeropuerto. Es como cuando tu tío en Nuevo Rico construye una casa muy bonita en algún lugar olvidado por Dios como Yautepec. Estaba completamente alerta de no tener ningún síntoma de la viruela del precario. Y es que seamos sinceros, estando cerca del Estado de México y de Hidalgo, nunca estás a salvo. Hacemos un estudio de mercado, a las marcas que les conviene anunciarse aquí es como la alusión de los temerarios. Todo el mundo me presumía la temática de los baños. Y lo tomaron bastante en serio porque una vez que entras huele a la arena México, es decir, a cueritos. Este lugar es tan humilde que cuando salí de aquí ya tenía una carrera técnica avalada por el CONALEP. Y en mi momento básico de carencia dije, ¿cuál sería mi nombre de luchador? Definitivamente la calva de oro. Seguí caminando y no pude evitar sentirme como en un partido del Atlético de San Luis porque no había absolutamente nadie. Y finalmente la leyenda era cierta. Humildificaron a Starbucks porque este... Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Ay, 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 Dios mío. Voy atravesando el Zócalo y me encuentro con esto, ¿no? También mes de la patria, Cura Hidalgo, Doña Josefa, Benito Juárez, cabrón, no mames, Doña Margarita Maza, segunda transformación, va, eso. Lo que mencionan como tercera transformación Emiliano Zapata y Doña Carmen Cerdán, ¿no? Pero no seas pendejo, cabrón. No mames. ¿Quién hizo esta mamada? Andrés Manuel López Obrador, época contemporánea. O sea, un pinche héroe, cabrón, de la nación. ¡Chingas a tu puta madre! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano. No, en realidad estoy... No te pases, no, pero es que se queda usted como atorado. No, es que es una estrategia. Ah. Sí, es una estrategia porque... Yo sé quién es usted. ¿Eh? Yo sé quién es usted. ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? No sé.
Hago pausas cuando hablo en los medios, pero es estratégico porque me dan el mismo tiempo que a los demás políticos, pero con las pausas pues yo aparezco más en pantalla, ¿no? ¿Estás el de Tabasco? No, soy el de Tabasco, pero de momento soy jefe de gobierno de ¿La capital? del Distrito Federal. ¿Usted es el Ahí famoso estoy. Andrés Manuel? Andrés Manuel López Obrador, si no te habías dado cuenta. Sí, me he dado cuenta. Aquí estamos, efectivamente, pues mira, estamos... contentos de estar aquí, en este lugar en donde... Eso mejor no lo voy a decir en este momento. No quiero crear polémica en este momento. ¿Más? ¿Eh? ¿Más? Bueno, es que luego hacen unos comentarios completamente desaforados. Ay, no, mejor ni utilizo esa palabra ahorita porque está como muy... difícil pero la no, política. mira, pues ya sabes tú que son complot. No me digas. Son complot, mano, es un complot de la derecha, los que meten mano negra de la Secretaría de Gobernación, del meteorológico, del departamento meteorológico. Eso le hacen complot del todos me hacen meteorológico. complot en la tienda de la esquina. Siento que sí. Tú y yo sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo yo vengo acariciando este momento con un solo propósito: mandarte a chingar a tu puta madre, cabrón. Es a lo que vengo. Ahora sí, dime en qué otra cosa te puedo servir. La Corte está presente, se ve, se siente, la Corte está presente, se ve, se siente, la Corte está presente. Maduro vendió al país a un club de dictadores extranjeros. El que tanto se jacta de defender nuestra patria de intereses foráneos, el que dice que lucha tanto contra el imperialismo, le vendió Venezuela a Rusia, Irán, China y Cuba. Por culpa de Maduro, Venezuela, la cuna de los ejércitos que le dieron la independencia a todo el continente, es ahora esclava de sus países. ¿Y para qué vendieron el país? Para mantenerse en el poder. Escúchame un momento que aquí te cuento cómo es la estructura internacional que convirtió a Venezuela en una colonia del autoritarismo del siglo XXI. Rusia. Putin es el principal sostén de Maduro. Por años, los rusos han dado dinero, armas e inteligencia para mantener al chavismo a flote. Empresas energéticas rusas como Rosneft han firmado acuerdos de explotación petrolera que no fueron más que fachadas para la gigantesca corrupción que nutre al madurismo. El Kremlin le ha dado toneladas de armas y equipamiento militar a Venezuela para atarnos a su órbita de influencia. Incluso hay reportes de que Rusia ha enviado mercenarios de la compañía Wagner para proteger a Maduro, porque en los venezolanos no confían. Rusia, que ha sido bloqueado de Occidente por su cobarde invasión a Ucrania, también ayuda a Maduro a evadir las sanciones, dando recursos a la camarilla corrupta que detenta el poder. A cambio de estos apoyos, Moscú nos usa como un portaaviones indestructible en América, listo en cualquier momento para desestabilizar la región y usarnos como base de operaciones. China. Si Rusia le da la plata, armas y asesores de inteligencia a Maduro, China ha sido por décadas el primer financista del régimen chavista. Para el 2015 habían prestado más de 65 millardos de dólares a Venezuela, los cuales nos comprometimos a pagar en parte con suministro de petróleo a China. La gran mayoría de este dinero se perdió en las indescifrables telas de corrupción del chavismo-madurismo. En vez de usar esa plata para desarrollar el país, la usaron para financiar a sus enchufados. Ahora, gracias a las decisiones de Chávez y Maduro, Venezuela le debe aproximadamente 10.000 millones de dólares a China. Es verdad que en los últimos años China fue más escéptica y renuente a prestarle dinero al chavismo, lo cual es lógico porque esos delincuentes se robaron todo el dinero. Sin embargo, Beijing nunca ha dejado de ser un aliado de Maduro, un aliado más silencioso que Rusia, pero un aliado al fin. Cuba. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Desde sus inicios, el chavismo ha sido un siervo de las órdenes del castrismo cubano. Chávez organizó una estructura de servidumbre cuasi colonial en la que Venezuela le da decenas de miles de barriles de petróleo diario directo a las reservas del parasitario régimen cubano a cambio del privilegio de tener miles de asesores de inteligencia cubanos espiando y ayudando eficazmente al gobierno a reprimir al pueblo y al ejército venezolano. Le estamos pagando a Díaz-Canel para que ocupe Venezuela. Es el colmo.
Este arreglo es claramente un mal negocio para el Estado venezolano, ya que estamos regalando efectivamente miles de millones de dólares sin que el Estado cubano pague ni una milésima parte del valor. Sin embargo, es un buen negocio para las dictaduras de Díaz-Canel y Maduro. Nuestro petróleo asegura la supervivencia del primero y la inteligencia cubana le da más capacidad a Maduro de reprimir al pueblo. En los 60, Fidel trató de quedarse con nuestro petróleo a la fuerza, pero Rómulo Betancourt lo derrotó. Hoy Maduro le entrega nuestro futuro a Díaz-Canel en bandeja de plata. Irán, la tiranía fundamentalista del ayatolá, se volvió un aliado crucial para el madurismo. Ambos regímenes, sancionados por sus repetidas violaciones a los derechos humanos, han incrementado sus nexos económicos para sobrevivir. Irán ha ayudado a Venezuela a evadir las sanciones y le ha entregado gasolina piche a Maduro a cambio de oro y acceso estratégico a varios de nuestros recursos. Además de eso, Irán le ha entregado drones, misiles y buques ligeros de ataque a las Fuerzas Armadas. Incluso, Maduro ha permitido a Irán sentar bases para la construcción de drones de ataque iraníes en Venezuela. No solo eso, el chavismo ha estrechado lazos con grupos terroristas como las Fuerzas Quds, prestando aviones venezolanos para el transporte de oro y personal terrorista para el régimen de Teherán. Maduro también ha permitido que grupos terroristas financiados por Irán, como el Hezbollah, usen a Venezuela como base de operaciones para el lavado de dinero con total impunidad. Maduro está permitiendo que un régimen de tiranos que mantiene oprimido a su pueblo y financia decenas de grupos terroristas alrededor del mundo use a nuestro país como base de ataque. Una a una, esta pandilla de potencias foráneas está violando nuestra soberanía, acabando con nuestros recursos y destruyendo la dignidad del pueblo y ejército venezolanos. Maduro decidió poner a Venezuela en venta para que potencias hostiles a la democracia y al mundo civilizado nos usen de base militar para sus planes geopolíticos, subordinados siempre a lo que ellos y no el pueblo venezolano quieran. A cambio de eso, estas aves de rapiña mantienen a Maduro y su cúpula de ladrones en el poder. Eso es lo que les queda. Son una fuerza que depende de potencias extranjeras para quedarse en el poder. Perdieron a los venezolanos, perdieron al pueblo y ahora dependen de que su club de dictadores les saque las patas del barro. Pero no van a poder, hermanos, porque los venezolanos, los que de verdad queremos a nuestro país, ya decidimos que es el momento de la libertad. Porque este país, como dijo Rómulo, cuando necesitó libertadores, no los importó, sino que los parió. ¡Que viva Venezuela libre! Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor. Que estás aplicando igual con todas las personas. Hoy pasó lo mismo. No cada caso particular, yo como he dicho, lo vemos con cada quien. ¿Y cuál es la razón por la que me estás castigando a mí? Porque no cumpliste con los lineamientos. ¿Con cuál lineamiento?
No respetaste el número de preguntas. ¿Cuántas preguntas hice? Solo toqué un tema. Solo toqué un tema. No. Claro que sí. No, Hablé solo de corrupción, ya no me dejó tocar otro tema. No, bueno. Si quieres, verlo con Jesús. Y no lo aplicas a lo mismo. Hoy pasó igual. Esa es tu perspectiva. No es mi perspectiva. Yo no Si voy a revisas el platicar, reglamento, yo te lo he dicho. Yo ¿cuántos con temas cada una son? de las ¿Cuántas personas, preguntas son? 2. Ah, bueno, ¿y cuántas se hicieron hoy? Yo con cada una de las personas... ¿Cuántas se lo hicieron voy a ver. hoy? No me digas, ¿cuántas se hicieron? ¿Cuántas se hicieron? Yo te hablo con respeto, tú háblame con Yo respeto. también te hablo con estoy grabando, respeto, Reina, yo porque también. A mí me parece un acoso ya lo que haces con todos nosotros. No, ¿cuál acoso? Sí. O sea, a mí me parece un acoso ya todo lo ¿Pero que a haces qué con te refieres con nosotros, acoso? entonces, nos vamos No, a acoso grabar lo que nosotros. hacen ustedes conmigo. Claro que Velo con sí. Jesús. Claro Por que favor. sí. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es que hay unos lineamientos que todos aceptan. No los aceptan todos. Esa es tu O sea, perspectiva, no Reina. es mi Puedes perspectiva, es la preguntarle a realidad. todos, Es puedes la preguntarle a realidad. todos. Ayer estuvo ahí alguien que incumplió las reglas antier. Entonces, no es Bueno, igual para todos. Pregúntalo y consúltalo con cada uno, yo no te... Para que ya saben cómo va, no me regalen unos billetes de los grandotes. Ya nos asaltamos, güey, no mames. Hola, unos billetes de los grandotes. Le tengo malas noticias. Con todo este desmadre de la reforma al Poder Judicial, el dólar se nos acaba de ir ahorita a 21 pesos con 9 centavos. Gracias al desmadre, gracias al cagadero de los políticos, le informa José Luis Morales a todo México. Ahorita está en mi Twitter esto, se acaba de ir a 21.09. Gracias Morena, gracias López Obrador, gracias Yunes, gracias Reforma Judicial, gracias por incendiar nuestro país. Con la reforma para destruir el Poder Judicial, muchos están cayendo en la misma trampa que hace 6 años con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No se la quieren creer. Es que Claudia Sheinbaum no se va a dar un balazo en el pie. Es que en el fondo ella no está de acuerdo, pero lo tiene que decir para mantener contentas a sus bases. Es que si lo hace estaría generando una inestabilidad económica. No le conviene arrancar así su gobierno. Es que ella se mostró abierta al diálogo, está dispuesta a negociar, va a cambiar su decisión. Mira, ya se va a reunir con los empresarios, ya subió el dólar, se va a echar para atrás. Es lo mismo que dijeron hace 6 años con el aeropuerto de Texcoco. ¿Y qué pasó? Se canceló el aeropuerto de Texcoco. López Obrador lleva años cantando que quiere destruir a la Suprema Corte y destruir al Poder Judicial para arreglarlo a su antojo. Claudia Sheinbaum lo ha respaldado todo el camino. Durante la campaña presidencial, en cada mitin, en cada plaza, Sheinbaum tomó el micrófono y le preguntó a la gente, ¿quieren que los jueces sean electos por el pueblo? Y la gente le gritó, sí, están decididos. Pero además no lo esconden, lo dicen abiertamente. En estos días, Claudia Sheinbaum ha estado diciendo que está dispuesta a que se discuta la reforma, pero cada vez que lo dice, recuerda, pero tenemos un mandato del pueblo. O sea, sí vamos a hacer parlamento abierto, pero lo de reformar el Poder Judicial lo prometí durante toda la campaña. Sí, me voy a reunir con organismos empresariales que están en contra, pero el presidente y yo acostumbramos mantener nuestras posiciones. Con mucho gusto escucho a los ministros, pero tenemos un mandato popular. Que se expresen los trabajadores del Poder Judicial, pero nosotros contamos con mayoría calificada. Cada que se muestra abierta al diálogo, lo cierra de inmediato. La reforma va. Ahí va Morena a hacer este fin de semana unas encuestas que todos sabemos cómo van a salir. Igual que aquella consulta ciudadana para el aeropuerto hace 6 años. Es una trampa, es una manipulación. Ya no sabemos ese truco. ¿Quiere usted que se acabe la corrupción de los jueces? Van a preguntar, pues sí. ¿Quién va a decir que no? Pero a ver, que hagan la pregunta abierta. ¿Sabe usted de qué se trata la reforma del Poder Judicial? Sí, pregunta abierta. A ver qué sale. A ver qué tan informado está el público. Porque lo que ha habido es una maquinaria de propaganda echada a andar desde la mañanera. Y quien se opone a la reforma, lo mandan a dialogar al Parlamento abierto. ¿Qué es eso?
arrojarlo a un salón perdido en la Cámara de Diputados, a unos foros aburridísimos que nadie ve, donde se pueden desahogar porque al final se va a imponer la voluntad del presidente saliente y la presidenta entrante. A ver, ¿por qué no invita a López Obrador a la mañanera a los que se oponen? Ahí sí sería parejo, ¿no? Ahí sí tendrían la misma difusión. O que en las encuestas este fin de semana pregunten, ¿quiere usted que nadie pueda defenderlo cuando el gobierno haga algo en su contra? Porque en el fondo eso es lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial. El presidente saliente y la presidenta entrante van a terminar poniendo a todos los jueces, magistrados, ministros, los van a tener en la bolsa. Y se acabó la defensa de los ciudadanos frente a cualquier atropello. Que el gobierno quiere hacer un puente y ese puente pasa sobre su casa, a ver quién le da un amparo. Que el gobierno quiere hacer una carretera y pasa sobre su parcela, buena suerte, porque los jueces son de la presidenta. Que van a destruir una selva o un bosque, ni quien lo defienda. Que alguien se va a quedar 30 años en el cargo, se queda. Que quieren cancelar un partido político, ¿quién lo va a amparar? Que quieren desaparecer un medio de comunicación, ¿quién lo va a defender? ¿Quieren perseguir a alguien que les resulte incómodo? Al bote. Es darle todo el poder a una sola persona. Y eso siempre, siempre ha sido una mala idea. Eso no ha terminado bien nunca en ninguna parte del mundo. Esta lucha, desde lo que desde de norte a sur. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena consideran que los médicos mexicanos no tienen la suficiente preparación profesional. Al menos eso es lo que me da a entender el propio proyecto de Nación 2024-2030 de la llamada transformación de cuarta. Específicamente en la página 28 dentro de la Cápita de Salud con Dignidad, donde entre sus puntos hay uno específicamente que promueve el mantener y ampliar los acuerdos de cooperación con Cuba para la capacitación de personal médico mexicano y brigadas de salud en territorio nacional. Es como si para estos izquierdistas la salud en México solamente puede ser digna si se hacen contratos con la dictadura cubana. Obviamente esto no sería la primera vez que sucedería porque AMLO viene importando médicos cubanos desde el 2022. ¿Cuál es el problema con que se importen médicos desde Cuba para México? En primera, porque no todos los que van dentro de la brigada son médicos. Y este es el truco que se realiza cuando haces convenios con una dictadura como la de Cuba. Desde 2022, Prisoners Defenders ha revelado y ha denunciado que hay militares incluidos entre los cubanos contratados por Andrés Manuel López Obrador. Recordemos además que la ONU considera como esclavitud moderna la venta de personal médico de Cuba hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque en primera los médicos salen de la isla con un chantaje moral y económico y segundo, el régimen cubano retiene el 94.4% del salario de los médicos enviados a México. Según este reporte, mientras México le paga a la dictadura cubana $10,700 por cada médico contratado, los médicos en sí solamente están recibiendo cerca de $600. Esto es para que te des cuenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena lo único que están haciendo a través de estos programas de médicos es financiar la dictadura de Cuba. Así que si tú eres uno de estos que en cada uno de los videos solamente tiene para poner estas frases y aún no conoces el contenido de la Biblia del político favorito tuyo, déjame decirte que ya te la tienen dentro. Eso es todo por ahora, muchas gracias, hasta luego. ¿Mucha presión sobre los legisladores? ¿Mucha presión sobre los senadores de oposición? El presidente enfatizó la presión que dijo están haciendo sus adversarios para que los 43 senadores de oposición no se pasen a Morena y sean de oposición y no aprueben la reforma judicial. Pero López Obrador no se refirió a la presión que está ejerciendo el gobierno, el Estado sobre estos legisladores. Ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, denunció
que miembros de su bancada han recibido amenazas directas del gobierno, que les dicen que se va a usar la fiscalía para presentarles denuncias, las fiscalías estatales, denuncias contra ellos, contra sus familias. Incluso señaló que les ofrecieron sobornos de millones de pesos para pasarse a la bancada de Morena o para que se ausenten el día de la votación y con eso le den la mayoría calificada a la coalición del gobierno. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN y uno de los 43 senadores de oposición que van a votar contra la reforma judicial, dijo que desde el gobierno federal y desde Morena hay presión hacia los legisladores de oposición para que cambien su voto. Lo entrevisté en W Radio y acusó persecución. Sí está haciendo el gobierno es buscar comprar, amedrentar a los senadores, pero hay que decirlo, están resistiendo. Son varios senadores, varios de Acción Nacional, varios del PRI y también al menos tengo conocimiento de uno del partido de MC que han sido fuertemente presionados. A la mala, amenazándoles con abrirles expedientes, con perseguirlos a ellos y a sus familias y también ofreciéndoles dinero, diciéndoles, ponle número, ¿cuánto quieres por tu voto? Andan de compras, andan usando a las fiscalías y usando el dinero público. Veo con mucha claridad que los 22 del PAN, que los 15 del PRI y los 5 de MC y el independiente que es Mario Fabio Beltrones o del PRI, como lo queramos considerar, todos van a resistir. Adiós, rubia artificial. Adiós, pendejo natural. Yo coincido en que hace falta una reforma profunda al sistema de justicia en México. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Mujeres violadas, acosadas, migrantes traficados, personas a las que les roban en su casa, en la vía pública. Y de todos esos delitos, lo sabemos quienes estamos aquí, de cada 100 delincuentes, ¿a cuántos se castiga? A 1. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una profunda reforma en materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros de la oposición, no en mi partido, algunos críticos que se han molestado conmigo porque sostengo que muchos críticos mordieron el anzuelo que les aventaron desde Palacio Nacional en la mañanera. Porque el debate que se planteó en la mañanera es un debate binario, falso. ¿Estás a favor de que participe el pueblo o estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta más participación ciudadana, claro que hace falta más pueblo en materia de justicia y en materia de impartición de justicia, y haré una propuesta concreta. Pero si en lugar de informarte a través de la mañanera, lees el dictamen, las 414 páginas, o por lo menos las 40 del texto que pretenden poner en la Constitución, saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad, hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo.
aquí en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas, aquí en la Ciudad de México, con 2,161 candidaturas, para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave. Y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes. ¿Cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México? También preseleccionadas por Morena con control total y que tendrán 3 facultades. La primera, como instancia única. No hay posibilidad de ir a otra instancia. Pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Cuba. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que habla muy mal del gobierno, te retira la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces no digo nada, no hago nada. O como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Entonces nadie te critica. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es del ciudadano. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó, tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud, todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida, o lo mandaba a azotar, o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, hacernos a todos iguales, qué aburrido y qué monótono, sacrificando la libertad,
Para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Un día, mientras paseaba por los jardines de su propiedad en Ferney, Voltaire se encontró con un campesino que parecía desconfiado de la educación. El campesino expresó su escepticismo sobre el valor del conocimiento, sugiriendo que la ignorancia era a veces una bendición. El campesino dijo: «Señor Voltaire, dicen que la ignorancia es una bendición. Tal vez sea mejor no saber tanto y vivir en paz, sin las preocupaciones que trae el conocimiento». Voltaire, siempre listo para un debate, respondió: «Ah, mi buen hombre, la ignorancia puede parecer una bendición en la tranquilidad del campo, pero en la vasta escena de la vida es la semilla de la tiranía y la injusticia. Un pueblo ignorante es un pueblo vulnerable, fácil de manipular y oprimir. El conocimiento es el mejor defensor de la libertad, porque nos permite cuestionar, entender y resistir la opresión. La ignorancia nos deja a merced de los poderosos, mientras que el conocimiento nos da las herramientas para gobernarnos a nosotros mismos. Es cierto que el conocimiento trae consigo responsabilidades y a veces preocupaciones, pero también es el camino hacia una vida más plena y libre. La verdadera paz no proviene de la ignorancia, sino de la sabiduría que nos permite enfrentar y resolver los desafíos de la vida». El gran truco detrás de la reforma al Poder Judicial Federal es el siguiente. Hay que recordar que nuestro país tiene una forma de gobierno que le llamamos Pacto Federal. ¿Qué significa esto? Que cada una de las entidades federativas, es decir, cada uno de los estados, es independiente y solo le da a la federación un pedacito de aquello que se entiende que se requiere para toda la nación completa. Llámese carreteras, llámese energía, llámese derechos humanos y una serie de cuestiones que están reservadas para la federación. Entonces, ¿qué sucede? La propuesta del gobierno actual federal, de nuestro presidente y de la ahora electa ya presidenta, es reformar el Poder Judicial Federal. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada uno de los estados tiene su propio Poder Judicial de cada estado. Luego, la reforma que están proponiendo solo afectaría al Poder Judicial Federal. ¿Y cuál es el truco? Que la reforma parte de la premisa de que el Poder Judicial no funciona. Es una premisa muy atractiva, porque todos no la creemos. ¿Y por qué no la creemos? Porque hay 99% de impunidad, hay muchísima corrupción, los procedimientos son largos, engorrosos e injustos. Luego, el Poder Judicial no funciona. ¿Pero a qué Poder Judicial te refieres? ¿Al de la Federación o al de tu estado? Y te voy a dar un tip. El 99% de las contiendas legales, llámese civil, penal o de otra índole, la resuelven los poderes judiciales de los estados, no la federación. La federación anda resolviendo el 1%, y se me hace mucho, de los conflictos legales de este país. Y yo te lo voy a decir como abogado, y siempre lo digo: si no existiera el Poder Judicial Federal, yo sería carpintero, no abogado. El Poder Judicial Federal es de las poquísimas instituciones de nuestro país que sí funciona, y funciona muy bien. Que también hay corrupción, puede ser que sí, en un caso en 1,000,000. Que también hay nepotismo, puede ser que sí, casos muy aislados, pero de verdad funciona. Y donde hay temas de corrupción, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, realmente son cuestiones que rebasan a los problemas del cotidiano día a día, que es el que nos importan a ti y a mí. Es decir, es justo que a una empresa o a otra le den el espectro de no sé qué para que transmita sondas de no sé qué cosa para que a ti te vendan televisión por cable. Híjole, no lo sé. En esos temas es donde mete mano en el Poder Judicial Federal
las influencias o la corrupción, que son temas que honestamente a ti y a mí no nos vienen a afectar en el caso particular. Pero ¿qué sucede? Las contiendas del día a día, me robaron en mi casa, me asaltaron en la calle, me fraudearon, N cantidad de situaciones que suceden día con día, las resuelve el Poder Judicial de cada estado de la República, no la resuelve el Poder Judicial Federal. Entonces, si tú apoyas la premisa de la reforma porque el Poder Judicial no funciona, caíste en la trampa. Hoy el régimen se pintó de cuerpo entero. Primero doblaron a una de las familias políticas más desprestigiadas de México, los Yunes. El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia, dizque porque está enfermo de la columna, y dejó todo en manos de su suplente, que es su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien el presidente López Obrador y morenistas han puesto 1000 veces como ejemplo de la mafia en el poder, como ejemplo de lo más podrido del sistema político mexicano. Lo han acusado de corrupto, de ladrón, de defraudador electoral, de asesino, de pederasta. Con ese se aliaron. Después de esconderse por días, Miguel Ángel Yunes entró a la Cámara de Senadores partiendo plaza, con paso de monarca. Los morenistas le dieron trato de rey, lo aplaudían, incluso algunos de pie. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se paró de su curul para recibirlo en el pasillo con un abrazo, mientras la oposición le gritaba traidor, traidor. Morena de rodillas ante Yunes, reverenciándolo. Era el ratero, el asesino, el pederasta. El pacto fue diáfano. Nos olvidamos de todas las acusaciones contra ti. Nos olvidamos de las órdenes de aprehensión contra sus hijos si te pasas de este lado. Y Yunes se pasó. Incluso se sentó como parte de la bancada de Morena. Funcionó la extorsión. Y el PAN, responsable de que Yunes sea senador, responsable de haber puesto en las listas de candidatos a personajes como Yunes, pues el PAN fuera de sí. Yunes con Morena. ¿Cuántas veces fue Claudia Sheinbaum a hacer campaña a Veracruz, la tierra de Yunes? En todas esas giras, en todos esos actos, en todas esas plazas, ¿alguna vez preguntó a sus votantes si querían que Yunes fuera perdonado? ¿Que fuera recibido con aplausos en Morena? A lo mejor los votantes habrían dicho otra cosa. Pero si lo de Yunes parece un pacto de mafiosos, lo del senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, es una operación de la mafia. En días pasados se ha puesto en duda su postura en contra de la reforma. Pero después de mucha tensión, salió a decir que iba a votar con su bancada. Hoy en el día clave, esta madrugada, detuvieron al papá del senador Barreda en Campeche, gobernado por la morenista Laida Sansores. Y eso impidió que el senador Barreda llegara a la sesión. Detuvieron a su papá hoy. Y el senador está con él en la sala de juicios orales de Campeche. ¿Por eso votaron 36 millones de personas? El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, en plena sesión, al arranque del día, dijo que nadie debía preocuparse. Que el senador estaba sano y salvo en la Ciudad de México y negó que hubiera sido detenido su papá. No era cierto. En realidad el senador está en Campeche, incomunicado, con su papá al que se llevaron esta madrugada de su casa y con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Campeche al que agarraron afuera de la escuela de sus hijos. ¿Qué es esto? Es también una extorsión de la mafia. Cárteles, como cárteles. Y estos dos golpes, el de Yunes y el del senador de Campeche, bastaron para inclinar el tablero legislativo. Morena necesitaba una ausencia o un voto, y extorsionando ganó las dos, una ausencia y un voto. La ausencia de Barreda, el voto de Yunes. Y la oposición no tiene cómo frenar la aprobación de la reforma. Hoy presenciamos, no le voy a decir que una vergonzosa operación de Estado, no, hoy presenciamos la vergonzosa actuación de un gobierno democráticamente electo
como un cártel. Una operación diseñada a detalle, ejecutada sin escrúpulos, con brutalidad, despiadadamente. Hoy presenciamos cómo un movimiento que llegó al poder por la vía democrática se comportó como una organización criminal, con la venia de su jefe y con la venia de su jefa. Los que prometieron ser diferentes actuaron con más suciedad, con más soberbia y con más descaro que los políticos del pasado, a quienes tanto prometieron erradicar. Cada que Morena habla del concepto de propiedad privada, mucha gente entra en pánico. Vuelven los fantasmas de los apetitos de nacionalización, de expropiación que siempre han rondado las alas más radicales de Morena. Ahora imagínense que dos representantes de estas alas más radicales de Morena están en puestos claves del gobierno. Y los dos hablan de meterle mano al concepto de propiedad privada en la Constitución de la Ciudad de México. Eso sucedió. Martí Batres, jefe de gobierno, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se juntaron para presentar una reforma que cambia el artículo 3 de la Constitución local, en la parte que dice que se respeta la propiedad privada, para adaptarla al artículo 27 de la Constitución Federal, que habla sobre el derecho del gobierno a asignar y disponer sobre la propiedad privada y sobre el derecho del Estado para expropiar tierras. Cuando esto surgió, pues imagínense, las redes sociales estallaron, hubo gran preocupación con esto, que si el gobierno iba a poder ahora expropiar la casa, departamento de cualquier persona. Otros dicen que no es cierto, que solo se está aclarando un concepto que estaba mal definido en la Constitución de la Ciudad de México. En Latinos consultamos a expertos jurídicos. Este cambio no va a perjudicar en nada en el tema del patrimonio de las personas, en sus inmuebles, en sus casas. En el tema de las expropiaciones no abre una puerta para que ahora el gobierno tenga más facilidad de quitarte tu casa. ¿Será Yunes el traidor? ¿Será el panista Yunes el voto que le falta a Morena para aprobar su reforma judicial? ¿O está vendiendo caro su amor para parecer como el héroe al final de la película? Hoy todos los ojos están puestos en una de las familias más polémicas, controversiales y famosas de la política mexicana, los Yunes. Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo, es senador por Veracruz y no llegó hoy a la reunión de senadores panistas. Pero no pueden activar a su suplente porque el suplente es su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, y tampoco aparece. Así que si los Yunes llegaron ya a un acuerdo con el gobierno, la oposición no tiene cómo defenderse. Hoy desde temprano comenzaron a correr las versiones de que Yunes se doblaba, que el gobierno le había ofrecido un trato. Te quitamos las órdenes de aprehensión y todos los procesos penales contra tu familia si votas con nosotros. El senador Miguel Ángel Yunes hijo tiene un proceso penal por fraude, presentación de documentación falsa y falsedad de declaraciones ante la autoridad, por presuntamente mentir sobre su residencia durante las elecciones de 2021. Incluso tiene una orden de aprehensión frenada por un juez. Eso lo sabemos porque apenas el 11 de julio puso en su cuenta de X que le podían dictar orden de aprehensión, pero no lo iban a doblar. Su hermano, el exalcalde de Veracruz, Fernando Yunes, está acusado por delitos electorales, por supuestamente haber obligado a los trabajadores de la alcaldía a apoyar la campaña de su hermano Miguel Ángel en 2021. También tiene una orden de aprehensión. Además, el papá de ambos, el patriarca del grupo, el exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, está acusado por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Todos ellos sistemáticamente han dicho en el sexenio que se trata de expedientes inventados por persecución política. Hoy, varios medios de comunicación han dado por hecho que los Yunes ya se arreglaron con Morena y ya se doblaron. Pero ni Yunes papá ni Yunes hijo lo han confirmado. Tampoco lo han desmentido. Para López Obrador sería escandaloso aliarse con Yunes. Todo el sexenio no lo ha bajado de ratero, corrupto, mafioso, capo, defraudador electoral. En Morena le han dicho asesino, pederasta. Sería escandaloso que terminaran de su mano. La primera vez que se fugó el Chapo de Puente Grande, que salió caminando por la puerta, Yunes Linares era el responsable de atender estos asuntos. Luego se va
con el Bester Gordillo, le ayuda a Calderón en el fraude, en pago. Calderón le entrega al Bester Gordillo la Lotería Nacional, la Subsecretaría de Educación Pública para el yerno del Bester y también el ISSSTE. No sabían que Yunes es igual que Huarte. No hay diferencia. Acabo de dar a conocer una carpeta azul de todas las propiedades de Yunes, que se le dé curso a esas dos denuncias por enriquecimiento ilícito. Es un grupo que se sentían los dueños de Veracruz. Hay investigaciones en la Fiscalía de tiempo atrás. Ellos estuvieron en Panamá, están en Panama Papers, ellos están usados de lavado de dinero, tienen más de 300 empresas y utilizan a segundos y a terceros. Miguel Ángel Yunes Márquez no llegó a la reunión que tenían los senadores del PAN y esta noche la coordinadora de la bancada, Guadalupe Murguía, le pidió que se pronuncie y exigió al gobierno federal que pare las presiones contra los legisladores. El senador Miguel Ángel Yunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías. La subsistencia de la República depende de la integridad, el honor y el patriotismo de las senadoras y senadores de oposición. Cada que Morena habla del concepto de propiedad privada, mucha gente entra en pánico. Vuelven los fantasmas de los apetitos de nacionalización, de expropiación que siempre han rondado las alas más radicales de Morena. Ahora imagínense que dos representantes de estas alas más radicales de Morena están en puestos claves del gobierno. Y los dos hablan de meterle mano al concepto de propiedad privada en la Constitución de la Ciudad de México. Eso sucedió. Martí Batres, jefe de gobierno, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se juntaron para presentar una reforma que cambia el artículo 3 de la Constitución local, en la parte que dice que se respeta la propiedad privada, para adaptarla al artículo 27 de la Constitución Federal, que habla sobre el derecho del gobierno a asignar y disponer sobre la propiedad privada y sobre el derecho del Estado para expropiar tierras. Cuando esto surgió, pues imagínense, las redes sociales estallaron, hubo gran preocupación con esto, que si el gobierno iba a poder ahora expropiar la casa, departamento de cualquier persona. Otros dicen que no es cierto, que solo se está aclarando un concepto que estaba mal definido en la Constitución de la Ciudad de México. En Latinos consultamos a expertos jurídicos. Este cambio no va a perjudicar en nada en el tema del patrimonio de las personas, en sus inmuebles, en sus casas. En el tema de las expropiaciones no abre una puerta para que ahora el gobierno tenga más facilidad de quitarte tu casa. La verdad ya no existe en México. La destruyó una poderosa narrativa que convenció a gran parte de la población de que hoy estamos bien y que no importa lo que digan las cifras oficiales, porque el mismo oficialismo miente sobre sus cifras. Hace un circo, refuerza su estrategia de comunicación y recargará sobre su triunfo electoral el resto de las artimañas para expandir su poder. No importa si han asesinado a un hijo o si han violentado a una hija, no importa que escuchemos que mueren en el país alrededor de 80 personas al día, no importa si el cártel cobra piso por tu negocio, ya no nos horroriza, solo nos desfalca. Ya son circunstancias inherentes a ser mexicano. Padecer el horror del crimen organizado y habitar en tierra enlodada de sangre ya es inherente a ser mexicano.
Saber del enredo de los criminales con las autoridades, los bajos y los altos mandos, ya tampoco es un asunto que inquiete. Tan lejano está el tiempo en que había paz, que ya no solo no nos acordamos de cómo era, sino que no lo concebimos posible de nuevo. Un presidente termina su sexenio con alta aprobación y a la vez con casi 200,000 asesinatos, y a la vez con 30 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, y a la vez con 27 millones de jóvenes de 15 años o más con rezago educativo. La verdad, ya no existe en México porque ese presidente asegura que estamos mejor que Dinamarca y solo chistan unos cuantos. Se nos nubló la mirada no solo con las ayudas económicas del gobierno, sino también con la tragedia que implicaría quedarnos sin alternativa en caso de que la izquierda de López Obrador no funcionara. Todos los huevos los pusimos en esa canasta. Y es que no había otra canasta. ¿A dónde se iban a ir a las esperanzas? Se nos nubló la mirada con la cifra de la reducción de la pobreza que contrarresta los datos de educación y salud. La verdad ya no existe en México, porque si después de 6 años se realizan la mitad de las mastografías en el sector público y cae en un 82% la cobertura de detección de cáncer cérvico-uterino, lo válido es que el pueblo tiene más ingresos. Y no que más de 40% de esos ingresos se les va a resolver con atención privada sus problemas de salud. Se nos acortó la visión y se nos tergiversó la perspectiva para exigir que se reduzca la corrupción y la violencia y para reaccionar en contra de las injusticias. Y una sobrerepresentación en el Congreso no ayudará a quitarnos la venda de los ojos. Las investigaciones periodísticas, la opinión de los expertos, las voces de los estudiantes, las preocupaciones de los empresarios, de algunos nada más, las estimaciones de las calificadoras de riesgo, las pintas de las feministas, las publicaciones internacionales o las declaraciones de los embajadores no hacen mella alguna en la agenda. Ni ver pasar la gran y única oportunidad del nearshoring hace mella en el criterio o la estrategia del oficialismo. La verdad de que este país vería un crecimiento significativo si aprovechara la relocalización de las empresas no hace mella en la obstinación morenista por destruir al Poder Judicial. Será el costo que hay que pagar, supongo que piensan. ¿Y por qué iba a importar si la tasa promedio de crecimiento económico durante este sexenio, que será de 1.1%, será la más baja de los últimos 5 gobiernos? El presidente se va tranquilo. Si pueden seguir mintiendo sobre sus propias cifras, si él ha sido el mejor presidente que ha tenido este país, como dijo Luisa María Alcalde. La aplanadora pasa, la del ego de López Obrador, la de la adoración del líder, la de la soberbia del ganador, la de las noticias falsas en TikTok, la del sistema imperfecto que deja colar los abusos del poder. Mientras nosotros, apaleados, callados o buscando saltar al otro lado para salvarse, mientras tan solo unos cuantos están librando la última batalla de lo que piensan será el antes y el después de la democracia en México. Un solo traidor. Un solo traidor se necesita para acabar con la democracia, la división de poderes, la justicia en este país. Y es que después de lo que pasó en la Cámara de Diputados, se va a votar en la Cámara de Senadores entre el domingo y el martes la reforma del Poder Judicial. El bloque democrático opositor tiene la capacidad de parar esta reforma, salvo que un senador o senadora corrupto, traidor, pusilánime se cambie al bloque de Morena. Esto claro, por dinero, por poder, porque no le saquen sus trapitos sucios. Pero déjeme decirle, señor o señora senador, que están pensando en cambiarse a Morena. La historia los va a recordar como esos corruptos que vendieron la patria. Y los ciudadanos organizados nos vamos a dedicar a no dejarlo descansar hasta que todo México sepa de qué está hecho. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo
podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos. No solo es Yunes papá, los hijos tienen graves problemas con la justicia, una vulnerabilidad que aprovechó Morena para extorsionarlos. Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo, el senador panista con licencia, y que ya ahorita regresó y ya votó a favor de la reforma, enfrenta una acusación por el presunto delito de falsificación de documentos, porque mintió en su residencia para buscar la alcaldía de Veracruz. Tiene una orden de aprehensión, frenada hasta ahora por un juez. Su hermano, Fernando Yunes, exalcalde de Veracruz, tiene 2 acusaciones en su contra, una de ellas por presunto daño patrimonial y la otra porque cuando era alcalde obligó a los trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz a que participaran en la promoción de su hermano Miguel Ángel. Esta mañana, luego de que Yunes Linares, el papá, rindió protesta como senador suplente, la periodista Lidia Cacho escribió en su cuenta de X: este es el hombre que amenazó con armas a mi editor para que no publicase Los demonios del Edén, su libro. El amigo del pederasta Jan Zúcar Curi y el blanqueador de dinero Kamel Nasif. Morena le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto. Alianzas imperdonables que hacen historia. Hoy en la mañanera le preguntaron a López Obrador por Miguel Ángel Yunes, si le daba la bienvenida a Morena por avalar la reforma judicial, y el presidente dijo que no sabía nada, fingió demencia. ¿Le da la bienvenida a Yunes a Morena? Yunes, el senador. ¿El senador? No estoy enterado de eso, o sea, ya ven que es bastante el trabajo aquí. ¿Denunció a esta familia? ¿Usted cómo vería? No, es que no sé. Por la vida, amiga. Por la vida, amigo. Evidentemente. ¿Qué esperas? ¿Cuándo fue el gobierno? ¿Fue el gobierno que te das grande? Pues que ya nosotros a Samuel García como gobernador. En Nuevo León, hasta los niños repudian al gobernador Samuel García. Saben que su permanencia en el poder es insostenible. Pero eso no sucede en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el pecho para defender al mandatario Fosfo de las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado revelados por la revista Proceso. Nada más que ahí quiero, en este caso de Nuevo León, matizar. Claro, en el combate a la corrupción no debe de haber impunidad para nadie. Nada más que hay que matizar, porque lo mismo, no puede haber texto sin contexto. Y ahí hay que tener en cuenta que han querido quitar al gobernador, los del PRI, los del PAN, con el apoyo del periódico El Norte, de Junco. Samuel García es el objetivo de al menos una decena de expedientes de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, relacionados con una larga lista de ilícitos que tienen al Estado navegando en la ingobernabilidad. Y aunque no es un gobernador de Morena, el presidente López Obrador ha salido a defenderlo una y otra vez. ¿Qué se esconde detrás de esta protección a ultranza de un gobernador que está en la antesala de un juicio político? La única respuesta podría estar en la gestación de un pacto entre Morena y Movimiento Ciudadano, para que el presidente y el partido en el poder alcancen su ansiada mayoría calificada en el Senado, el Pacto Fosforena. Hasta la noche del jueves, 42 de los 43 senadores de oposición se han comprometido públicamente a votar en contra de la reforma judicial. El único legislador que ha guardado silencio cómplice es Francisco Daniel Barrera, senador de Movimiento Ciudadano por Campeche y un operador político cercano a Dante Delgado,
el dirigente nacional del Partido Naranja. Las sospechas rodean a Movimiento Ciudadano. La defensa que ayer hizo el presidente de Samuel García no es el único motivo de especulación.